En los confines más septentrionales del mundo, donde las montañas de Alaska se rinden ante el dominio del círculo polar ártico, vive un tipo de hombre forjado por el silencio y el frío. No son hombres de muchas palabras, porque en ese vasto paisaje de nieve y hielo, las palabras se congelan y caen sin peso. Son hombres de acción, de observación, cuya comunicación con el mundo se basa en leer las huellas en la nieve, en entender el lenguaje del viento y en respetar las leyes antiguas e inquebrantables de la naturaleza. Elias Thorne era uno de esos hombres. Elias era un guardabosques veterano, un hombre cuya edad se había grabado no en líneas de preocupación, sino en una red de arrugas finas alrededor de sus ojos, creadas por décadas de entrecerrarlos contra el resplandor del sol sobre la nieve. Su rostro curtido por el viento y sus manos, callosas por el trabajo, contaban la historia de una vida vivida en los límites de la civilización. Tras la trágica pérdida de su esposa en un accidente de coche años atrás, Elías había buscado refugio en el único lugar que parecía tener sentido, la inmensidad blanca y silenciosa del norte. Había criado a su única hija, Anya, en una cabaña de madera robusta, enseñándole no solo a sobrevivir en la naturaleza, sino a amarla y a formar parte de ella. Anya, ahora con 18 años, era el reflejo de esa crianza. Poseía la belleza austera de los paisajes que la rodeaban, ojos de un azul tan claro como el hielo de un glaciar, cabello rubio como el sol de invierno y una fortaleza interior que desmentía su apariencia delicada. Conocía el bosque como la palma de su mano, podía rastrear a un caribú durante días, construir un refugio con nada más que nieve y ramas, y sentía una conexión con el mundo natural que la mayoría de la gente de la ciudad consideraría mística. Era la hija del norte, el único legado vivo de Elias, la luz que mantenía a raya la oscuridad de su pasado. La historia de su improbable pacto con el mundo salvaje comenzó una década antes, durante el invierno más brutal que Elias podía recordar. Una ventisca, a la que los nativos llamaban el aliento del espíritu de hielo, había barrido la región durante una semana, sepultando el paisaje bajo metros de nieve y haciendo que las temperaturas cayeran a niveles letales. Cuando la tormenta finalmente amainó, Elías salió a inspeccionar sus trampas, un ritual necesario para su supervivencia. Fue entonces cuando lo encontró. Al principio era solo una mancha oscura en la blancura cegadora, una anomalía en un mundo de perfección nívea. A medida que se acercaba, la forma se definió. Era un lobo, un lobezno, para ser exactos, no más grande que un perro mediano. Estaba medio enterrado en un ventisquero, su cuerpo temblando incontrolablemente. Una de sus patas traseras estaba atrapada en una vieja trampa de acero oxidado, una reliquia cruel y olvidada de un cazador de pieles de una era pasada. La trampa no se había cerrado por completo, pero había aprisionado la pata, y el frío extremo había hecho el resto, congelando la carne y el hueso en un agarre implacable. El lobezno estaba al borde de la muerte. Sus ojos, de un inusual y penetrante color amarillo dorado, estaban vidriosos por el dolor y la hipotermia. Al ver a Elías acercarse, un débil gruñido brotó de su garganta, un último y patético acto de desafío de una criatura que se negaba a rendirse. La ley no escrita del norte era clara: no interferir. La naturaleza es un juez imparcial y la debilidad es una sentencia de muerte. Cualquier otro hombre habría seguido su camino, dejando que el lobo sucumbiera a su destino. Pero Elías no era cualquier hombre. Miró a los ojos dorados del lobezno y en ellos no vio a una bestia salvaje, sino a un luchador. Vio una chispa de vida que se negaba a extinguirse. Y en esa chispa vio un reflejo de su propia lucha, de su propia negativa a rendirse ante la tragedia que le había arrebatado a su esposa. Con un suspiro que se convirtió en una nube de vaho en el aire gélido, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Despacio,
Con movimientos lentos y no amenazantes, se arrodilló en la nieve. «Tranquilo, muchacho», dijo, su voz suave y profunda. «No voy a hacerte daño, solo quiero ayudar». El lobezno lo observó, su cuerpo todavía temblando, pero el gruñido cesó. Quizás entendió el tono, o quizás simplemente ya no tenía fuerzas para luchar. Con un cuidado infinito, Elías comenzó a trabajar. El metal de la trampa estaba congelado a la pata del lobo. Usando el calor de sus propias manos desnudas, un acto doloroso en ese frío extremo, comenzó a derretir el hielo que unía el acero a la piel. Le llevó casi una hora, un tiempo en el que sus propios dedos se entumecieron y se volvieron de un blanco ceroso. Finalmente, con un último y delicado esfuerzo, logró liberar la pata destrozada. Con mucho cuidado, envolvió al lobezno en su propia parca de repuesto, creando un nido de calor y protección, y lo llevó a casa. Anya, que entonces solo tenía 8 años, observó con los ojos muy abiertos cómo su padre entraba en la cabaña con la criatura medio congelada. No sintió miedo, solo una inmensa curiosidad y compasión. Juntos, padre e hija, se convirtieron en los enfermeros del lobo. Limpiaron la herida, que era grave. La pata estaba rota y la congelación había causado un daño severo. Lo alimentaron con caldo caliente, gota a gota, hasta que recuperó las fuerzas para comer pequeños trozos de carne. Lo mantuvieron caliente junto al fuego, turnándose para vigilarlo durante la noche. Lo llamaron Kael, una antigua palabra nórdica que significaba sobreviviente. Durante las siguientes semanas, Kael se recuperó lentamente, pero la pata no sanó bien. A pesar de los mejores esfuerzos de Elías, quedó con una cojera permanente, un recordatorio constante de su roce con la muerte. A medida que recuperaba sus fuerzas, su naturaleza salvaje comenzó a resurgir, pero había algo diferente en él. La desconfianza instintiva hacia los humanos había sido reemplazada por un vínculo cauteloso, una conexión forjada en el calor del fuego y en las manos gentiles que lo habían sanado, especialmente con Anya. La niña y el lobezno desarrollaron una amistad silenciosa. Ella pasaba horas sentada a su lado, leyéndole libros de cuentos, su voz infantil llenando la cabaña. Kael la escuchaba, su cabeza apoyada en sus patas, sus ojos dorados nunca apartándose de ella. Jugaban en la nieve frente a la cabaña, un juego torpe y gentil, una niña riendo y un lobo cojeando persiguiendo bolas de nieve. Elías observaba esta relación con una mezcla de asombro y preocupación. Sabía que no podían quedarse con Kael para siempre. No era una mascota, era una criatura de la naturaleza y su lugar estaba allí fuera. Retenerlo sería una crueldad, una jaula invisible tan dañina como la trampa de acero que casi lo mata. Llegó el día en que supo que era el momento. Kael estaba completamente recuperado, aparte de su cojera. Su pelaje se había vuelto espeso y saludable y sus instintos de caza se estaban agudizando. Con el corazón apesadumbrado, Elías se preparó para la despedida. Llevó a Kael a la cresta de la montaña que dominaba su valle, el mismo lugar donde lo había encontrado. Anya fue con ellos, sus ojos llenos de lágrimas silenciosas. Elías se arrodilló frente al lobo. «Es hora de irse a casa, Kael», dijo, su voz ronca por la emoción. «Este ya no es tu lugar, perteneces a la manada, al viento». Kael lo miró y luego a Anya. Soltó un gemido bajo, un sonido de confusión y tristeza. Se frotó contra la pierna de la niña, un último gesto de afecto. Anya se arrodilló y lo abrazó. «Siempre serás mi amigo», susurró en su pelaje. «No nos olvides». Elías le quitó el collar improvisado que le había hecho y señaló hacia el vasto bosque. «Ve ahora». Kael pareció entender. Con una última mirada a sus salvadores, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Su cojera, una silueta familiar contra la nieve, se detuvo una vez en el borde del bosque. Se giró para mirarlos,
y luego, con un aullido solitario que fue a la vez una despedida y una promesa, desapareció entre los árboles. Padre e hija regresaron a la cabaña en silencio, un vacío palpable dejado por la ausencia del lobo. La vida continuó. Los años pasaron. Anya se convirtió en una mujer joven, y el recuerdo de Kyle se convirtió en una historia agridulce, una leyenda familiar de un invierno lejano. A veces, en las noches de luna llena, creían oír un aullido familiar en la distancia y se preguntaban si sería él, pero nunca lo volvieron a ver. El pacto de la nieve, el acto de bondad desinteresada, parecía haber sido olvidado por el tiempo, pero la naturaleza tiene una memoria larga. Y las deudas, en el gran libro de la vida y la muerte, siempre se pagan. 10 años después, Anya, ahora una joven experta en la naturaleza, se había convertido en una fotógrafa de vida salvaje. Su pasión era capturar la belleza cruda y sin adornos de su hogar ártico. Ese día se había aventurado más lejos de lo habitual, siguiendo el rastro de una rara lechuza nival. El clima era engañoso. Un cielo azul y despejado podía transformarse en una ventisca mortal en cuestión de minutos. Y eso fue exactamente lo que pasó. Mientras estaba en una cresta expuesta, ajustando su lente para capturar a la lechuza, el viento cambió. Un muro de nubes grises y turbulentas apareció en el horizonte, avanzando con una velocidad antinatural. Antes de que pudiera reaccionar y buscar refugio, la ventisca estaba sobre ella. La visibilidad se redujo a cero. El viento aullaba como un alma en pena, arrancando el aliento de sus pulmones. La nieve, impulsada horizontalmente, la golpeaba con la fuerza de agujas de hielo. Anya, a pesar de toda su experiencia, estaba desorientada. Luchó por encontrar el camino de regreso, pero cada dirección parecía la misma, un torbellino blanco y furioso. El frío comenzó a penetrar en su ropa de alta tecnología. Sus dedos se entumecieron, sus movimientos se volvieron torpes. Sabía que estaba en serios problemas. La hipotermia era un enemigo silencioso y rápido. Encontró un pequeño saliente rocoso que ofrecía un refugio mínimo y se acurrucó allí, tratando de conservar el calor de su cuerpo. Pero sabía que era una solución temporal. Si la ventisca no amainaba pronto, no sobreviviría a la noche. Mientras yacía allí, temblando, al borde de perder la conciencia, oyó un sonido a través del rugido del viento, un gruñido, bajo y amenazador. Su corazón se detuvo. No estaba sola. Abrió los ojos y vio una forma oscura materializándose en la ventisca. Era un oso. Un grizzly, enorme y demacrado por el hambre del final del invierno. Los osos deberían estar hibernando, pero probablemente un macho joven expulsado de su territorio, estaba despierto, hambriento y desesperado, y había olido a una presa fácil. El oso se acercó, sus pequeños ojos negros fijos en ella, un hilo de baba congelándose en su hocico. Anya intentó buscar su pistola de bengalas, su única defensa, pero sus dedos estaban demasiado entumecidos para abrir la cremallera de su mochila. El pánico, un sentimiento que rara vez experimentaba, la inundó. Estaba herida por el frío, desarmada y acorralada. El oso se irguió sobre sus patas traseras, su tamaño colosal bloqueando el poco cielo que podía ver. Soltó un rugido que fue una sentencia de muerte. Anya cerró los ojos, preparándose para el impacto final. Y fue entonces cuando, desde el corazón mismo de la ventisca, llegó un aullido. No era el aullido de un lobo cualquiera. Era un sonido que Anya no había oído en 10 años, pero que reconoció al instante en lo más profundo de su alma. Era la voz de Kyle. El oso se detuvo, su rugido muriendo en su garganta. Se giró hacia el sonido, confundido, y de la cortina blanca de la nieve emergió una figura. No era una figura, eran muchas, una manada de lobos árticos, grandes y de pelaje blanco como la nieve, se extendió, formando un semicírculo silencioso alrededor del oso.
Eran espectros, fantasmas de la tormenta, y al frente de ellos, liderándolos, había un lobo que no era blanco, era gris oscuro, con ojos de un dorado intenso, y se movía con una distintiva cojera en su pata trasera. Era Kael, pero ya no era un lobezno asustado, era el alfa, el líder de su propia manada. El oso, enfrentado a una amenaza inesperada y abrumadora, vaciló. Un oso grizzly podía enfrentarse a unos pocos lobos, pero una manada entera, coordinada y liderada por un alfa experimentado, era otra historia. Gruñó, un sonido de frustración y advertencia, pero la confianza se había ido. Kael dio un paso adelante, solo. No gruñó, no mostró los dientes. Simplemente se plantó entre el oso y la mujer joven acurrucada en las rocas, y la miró. Sus ojos dorados se encontraron con los ojos azules de Anya, y en esa mirada, 10 años se desvanecieron. No hubo un destello de reconocimiento en el sentido humano. Fue algo más profundo, un recuerdo instintivo de calor, de seguridad, de una voz infantil leyéndole cuentos junto al fuego. El oso, al ver la determinación inquebrantable del lobo alfa y la silenciosa amenaza de la manada que lo respaldaba, tomó la decisión más sabia. Con un último bufido de disgusto, bajó sobre sus 4 patas, se dio la vuelta y desapareció en la ventisca en busca de una presa menos complicada. El peligro inmediato había pasado. Anya se quedó mirando a la manada de lobos, a su líder. Kael susurró, su aliento formando una nube frente a ella. El lobo alfa se acercó a ella, olfateó su rostro, su aliento cálido un contraste bienvenido con el frío glacial. Luego hizo algo extraordinario. Se tumbó en la nieve, justo frente a la entrada del pequeño refugio de Anya, bloqueando el viento. Y el resto de su manada, siguiendo su ejemplo, se tumbó también, formando un círculo protector alrededor de ella. Crearon un muro viviente de cuerpos y pelaje, un refugio contra la tormenta. Anya observó, con lágrimas helándose en sus mejillas, cómo el lobo al que había salvado de la nieve una década atrás, ahora usaba a su propia familia para protegerla del mismo enemigo. La deuda estaba siendo pagada. El pacto de la nieve se estaba cumpliendo. Pero sobrevivir a la ventisca era solo la primera parte del rescate. La verdadera prueba de su vínculo aún estaba por llegar. La manada la había salvado del oso, pero ¿cómo la salvarían de la propia tormenta, de la inmensidad de un desierto blanco que amenazaba con tragársela para siempre? El verdadero milagro apenas comenzaba. Acurrucada en su pequeño refugio de roca, Anya se encontró en el epicentro de un milagro. El viento de la ventisca aullaba a su alrededor, una furia blanca que intentaba devorarla, pero dentro del círculo de lobos, el aire estaba extrañamente calmado. El calor corporal de la manada, una docena de cuerpos robustos y cubiertos de un espeso pelaje, creaba una barrera tangible contra el frío asesino. Era un iglú viviente, un santuario de calor y aliento en medio de la nada helada. Anya observaba a las criaturas que la rodeaban, sus formas apenas visibles a través de la nieve arremolinada, y una profunda sensación de asombro la invadió. Estos no eran solo lobos, eran la encarnación del espíritu del norte, una familia forjada por la adversidad, y por una noche la habían aceptado en su círculo más íntimo. Kael, el alfa, estaba tumbado más cerca de ella, su cuerpo bloqueando la mayor parte del viento. De vez en cuando levantaba la cabeza, sus ojos dorados, escaneando la oscuridad, sus oídos girando para captar cualquier sonido anómalo. No estaba relajado, estaba de guardia. El oso se había ido, pero la ventisca seguía siendo un enemigo formidable. Anya, sintiendo una extraña paz en medio del caos, finalmente sucumbió al agotamiento. Se durmió, no un sueño de inconsciencia hipotérmica, sino un sueño profundo y reparador, protegida por el lobo al que una vez había llamado amigo. Mientras Anya dormía, a kilómetros de distancia,
Elias Thorne, estaba librando su propia batalla contra la tormenta y la desesperación. Había visto la ventisca formarse en el horizonte y había sentido una punzada de pánico al saber que Anya estaba sola ahí fuera. Se había equipado y había salido en su moto de nieve, desafiando a la tormenta con la determinación de un padre aterrorizado. Pero la ventisca era demasiado fuerte. La visibilidad era nula y el riesgo de perderse o caer en una grieta era demasiado alto. Con el corazón roto por la impotencia, se vio obligado a regresar a la cabaña, a esperar, a rezar. Se sentó junto al fuego, el mapa de la región extendido sobre la mesa, intentando adivinar la ruta de Anya. Sus pensamientos, una tortura de «¿y sí?». Sabía que las posibilidades de que su hija sobreviviera a una noche a la intemperie en una tormenta como esa eran casi nulas. La ventisca amainó justo antes del amanecer, tan repentinamente como había comenzado. Dejó tras de sí un mundo transformado, cubierto por una nueva y gruesa capa de nieve que ocultaba todos los rastros y puntos de referencia. Para Elías era una pesadilla. Encontrar a Anya en ese paisaje inmaculado y sin rasgos sería como buscar una aguja en un pajar infinito. Sin embargo, en el instante en que la primera luz del sol tocó los picos de las montañas, volvió a salir, su rostro una máscara de determinación sombría. Anya se despertó con el suave resplandor del sol en su rostro. La manada ya estaba despierta. Los lobos se estiraban, sacudiendo la nieve de su pelaje, sus interacciones llenas de una intimidad familiar. Kael se acercó a ella y la olfateó suavemente, como para asegurarse de que estaba bien. Luego se giró y emitió una serie de aullidos bajos y cortos, comunicándose con su manada. El mensaje era claro. Anya entendió que no la iban a abandonar allí, pero tampoco podían quedarse. Eran depredadores y necesitaban moverse, cazar. Se puso de pie, sus músculos rígidos y doloridos por el frío. Sabía que no podía seguir el ritmo de una manada de lobos. Su supervivencia seguía pendiendo de un hilo. Fue entonces cuando Kael hizo su siguiente acto de asombrosa inteligencia. Se acercó a la mochila de Anya, que había caído a su lado. La olfateó y luego la empujó suavemente con el hocico hacia ella. Anya, confundida al principio, entendió. Abrió la mochila y sacó su equipo. Sus manos todavía estaban entumecidas, pero logró sacar sus raquetas de nieve. Mientras se las ponía, Kael la observaba, su cabeza ladeada, como si estuviera evaluando su preparación. Una vez que Anya estuvo lista, Kael se puso en marcha. Pero no a la velocidad de un lobo, sino a un trote lento y constante, adaptado a la velocidad que Anya podía mantener con las raquetas de nieve. La manada lo siguió, flanqueando a la joven humana, no como guardias, sino como una escolta fluida y silenciosa. Se convirtieron en su brújula, su motor y su escudo. Comenzó el viaje más surrealista de la vida de Anya. Caminó a través del paisaje prístino, una figura solitaria en un mar de blanco, rodeada por una docena de los depredadores más eficientes del Ártico. Se movían en perfecta armonía. Cuando llegaban a una pendiente pronunciada, dos de los lobos más fuertes se adelantaban, abriendo un camino en la nieve profunda para que ella pudiera seguirlo. Cuando se detenían a descansar, formaban un círculo a su alrededor, protegiéndola del viento. No tenían un mapa ni una brújula, pero Kael navegaba con una certeza instintiva. Leía el ángulo del sol, la dirección del viento, los patrones sutiles en la nieve que eran invisibles para un ojo humano. No la estaba llevando a un lugar al azar, la estaba llevando a casa. La memoria de la ubicación de la cabaña, grabada en su cerebro una década antes, seguía intacta. Mientras tanto, Elías seguía su búsqueda desesperada. Recorría el área en círculos cada vez más amplios, gritando el nombre de Anya hasta quedarse ronco. El silencio que le respondía era un peso aplastante en su alma. Estaba empezando a perder la esperanza. El frío de la desesperación más penetrante que cualquier temperatura ártica. Se detuvo en la cima de una colina para examinar el horizonte con sus binoculares, sus manos temblando.
Fue entonces cuando lo vio. Al principio, era solo un punto oscuro moviéndose lentamente a través de una vasta llanura nevada. Pensó que era un caribú solitario, pero a medida que ajustaba el enfoque, su corazón dio un vuelco. No era un punto, eran muchos, y no era un caribú. Era una manada de lobos, y en el centro de la manada, una figura humana. El terror inicial de Elías fue reemplazado por una incredulidad total. Era Anya. Estaba viva y estaba caminando con los lobos. Dejó caer los binoculares, convencido de que el frío y el dolor le estaban haciendo tener alucinaciones. Pero cuando volvió a mirar, la escena seguía allí. Su hija, rodeada por una docena de lobos, moviéndose juntos como si fueran una sola entidad. Arrancó su moto de nieve y se lanzó colina abajo, el motor rugiendo, una mezcla de miedo y una esperanza imposible impulsándolo hacia adelante. La manada escuchó el sonido del motor mucho antes de que Anya lo hiciera. Se detuvieron, sus cuerpos se tensaron, formando un círculo defensivo instantáneo alrededor de la joven. Kyle se paró frente a ella, un gruñido bajo retumbando en su pecho, sus ojos dorados fijos en la fuente del ruido que se acercaba. Anya puso una mano en el lomo de Kyle. «Tranquilo», susurró, «creo que es mi padre». Cuando Elías apareció en la cima de la siguiente colina y vio a la manada en formación defensiva, detuvo la moto. Sabía que acercarse demasiado rápido sería un error fatal. Apagó el motor, sumiendo el mundo de nuevo en el silencio. Lentamente se quitó el casco y levantó las manos, mostrando que no era una amenaza. Y entonces reconoció al lobo alfa. La cojera, la forma en que sostenía la cabeza, los ojos dorados que parecían brillar con una inteligencia de otro mundo. El tiempo pareció retroceder 10 años. Kyle, susurró, la palabra una nube de vaho en el aire. Anya, al ver a su padre, gritó, «¡Papá, estoy bien! ¡Es Kyle! ¡Me ha salvado!». Elías observó paralizado cómo su hija se comunicaba con la manada. Vio cómo el lobo alfa, Kyle, la miraba, luego lo miraba a él y cómo la tensión abandonaba lentamente su cuerpo. Kyle pareció entender que la reunión de esta familia estaba completa. Soltó un suave gemido y se frotó contra la pierna de Anya, un gesto de despedida. Luego se giró hacia su manada. Emitió un aullido corto y agudo y se pusieron en marcha. Anya y Elías observaron en silencio cómo la manada de lobos se alejaba. Una docena de espectros grises y blancos moviéndose con una gracia sin esfuerzo a través de la nieve. Kyle se detuvo una última vez en la distancia. Se giró para mirar a la niña que una vez había sido su amiga y al hombre que una vez le había salvado la vida. Y luego desapareció tras una colina, volviendo al mundo salvaje al que pertenecía. Anya corrió hacia su padre y se abrazaron en medio de la nada blanca, un abrazo lleno de lágrimas, alivio y la comprensión de que habían sido testigos de un milagro. La historia de su rescate se convirtió en una leyenda silenciosa entre padre e hija. No la compartieron con el mundo, sabían que nadie la creería, que la gente intentaría racionalizarla, explicarla con la fría lógica de la ciencia. Pero ellos sabían la verdad. Sabían que la bondad es una moneda que nunca pierde su valor en el gran banco de la naturaleza, que un acto de compasión, por pequeño que sea, puede generar ondas que viajan a través del tiempo, regresando a ti cuando más lo necesitas. Elías, el hombre que había salvado a un lobezno de una trampa de acero, había recibido el pago de su deuda de la manera más extraordinaria posible. El lobo al que le había devuelto la vida, le había devuelto la suya propia, salvando a lo único que le importaba más que nada en el mundo, su hija. En los años que siguieron, Anya continuó con su trabajo de fotografía, pero con una nueva perspectiva. Sus imágenes capturaban no solo la belleza de la naturaleza, sino también su inteligencia, su misterio, sus conexiones invisibles.
y a menudo, en sus largas expediciones, encontraba huellas en la nieve que no pertenecían a ninguna manada conocida. Una de ellas siempre era un poco más profunda, un poco arrastrada, y Anya sonreía sabiendo que su amigo, el Rey del Norte, todavía estaba ahí fuera, vigilando desde la distancia. El hombre había salvado al lobo en la nieve, un acto que el mundo nunca conoció. Y años después, el lobo volvió para salvar a su hija, un milagro que el mundo nunca creería. Pero en el corazón silencioso del Ártico, donde las verdaderas historias están escritas no en libros, sino en el viento y en la nieve, el pacto se había cumplido, y el equilibrio, por un momento brillante y fugaz, había sido restaurado.